sangre ya no es un ácido ni una base, sino se denomina acidemia o hipercalemia. Entonces, si yo veo una mayor concentración de hidrogeniones o un pH de mayor concentración, entonces eso se denomina acidemia. Si yo voy a encontrar una menor concentración de este, se va a denominar una alcalemia. Y algo que es importante es la valoración del anión GAP. ¿Qué cosa es el anión GAP? El anión GAP es importante, lo vamos a recalcar más adelante, es la diferencia entre aniones y cationes. ¿Qué quiere decir? Entre iones, ya sea de carga positiva, e iones de carga negativa. Entonces, el anión GAP va a ser la diferencia entre cationes y aniones no medidos, y esta va a tener un rango desde 8 a 12 aproximadamente del anión GAP. ¿En qué específicamente, qué trastorno yo tengo que tomar el anión GAP? Solamente en acidosis metabólica. Y vamos a ver que para acidosis metabólica es importante determinar dónde está el anión GAP elevado o el anión GAP normal. Entonces existen diferentes tampones en la célula, ¿no? Nosotros vemos que la célula va a tener un pH, en este caso va a tener un pH probablemente neutro, y necesitamos nosotros diferentes sistemas de amortiguamiento a nivel celular. Y uno de los sistemas va a ser ya sea los físico-químicos en el extracelular, en el intracelular, y otro que es importante es la presión de dióxido de carbono. Síguele, ¿vale? Bien, antes de continuar con los sistemas de amortiguadores, algo que es importante también comentar es que existe un ácido fijo y un ácido volátil. El ácido volátil es cualquier presión de CO2. Entonces, el ácido volátil probablemente va a salir a nivel pulmonar por los alvéolos. En cambio, el ácido fijo está dado por la glucosa, los carbohidratos, las proteínas, etcétera, a nivel celular, y este es un ácido fijo que va a ser difícil de salir. En este caso, un ácido fijo, el que se va a encargar de metabolizarlo, tratar de eliminar en días o en horas, va a ser la parte renal, mientras que un ácido volátil lo va a hacer en solamente minutos o horas y lo va a hacer la vía respiratoria. Cámbialo, Javi. Cámbialo. Igual es lo mismo. Bien. Y acá, algo que es importante es esto. De este nace, ¿no?, todo lo que es el sistema ácido-base. Nosotros a nivel celular, a nivel de la hemoglobina, vamos a tener una mayor concentración. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno respiratorio y yo tengo una mayor concentración de PCO2 en este paciente, mi paciente tiene, por ejemplo, un EPOC, una bronquitis pulmonar, etc., la mayor concentración de PCO2 se va a unir al oxígeno, mediante este se va a cambiar con la anhidrasa carbónica y se va a convertir en bicarbonato y iones de hidrógeno. ¿Dónde está? Bicarbonato, mediante la anhidrasa carbónica, esta a nivel del celular se va a convertir en bicarbonato de hidrógeno. Lo mismo pasa si yo tengo un trastorno a nivel renal, por ejemplo, yo tengo un paciente con una acidosis tubular o un paciente con una afectación renal, una injuria renal aguda, etc. Lo mismo, si voy a tener mayor concentración de hidrógeno o una alteración a nivel renal, mediante la anhidrasa carbónica, esta enzima se va a descomponer y a nivel pulmonar se va a descomponer en CO2 y en oxígeno. Entonces, estos dos sistemas son siempre amortiguadores. Por eso es importante saber que a nivel celular existen estos dos tipos de amortiguadores, ya sea la vía respiratoria o la vía renal, pero en este caso en agua y electrolitos no se llama vía renal, sino vía metabólica. Entonces, existen los dos tipos de metabolito, ya sea por vía respiratoria o metabólica. Es lo mismo, ya les he puesto ahí para que ustedes lo lean más pero sabemos que es un ácido fijo y un ácido volátil. El volátil siempre va a ser por la vía respiratoria. Y existen tampones, los amortiguadores. Uno de los tampones, como comentaba, es la vía respiratoria. Lo he resumido aquí en una foto. Entonces, existe mi vía respiratoria en este caso. Mi vía respiratoria va a ser mi primer amortiguador. ¿Cuándo actúa mi vía respiratoria? Mi vía respiratoria actúa en minutos. Es la única vía que va a actuar en minutos o solamente en las primeras horas. Entonces va a tratar de incrementar mi PCO2 y lo va a convertir en agua, y puede ser que por la vía metabólica le va a tratar de ayudar a compensar. Lo mismo, mi vía renal va a tratar de compensar. Tengo un trastorno en vía renal, entonces se va a convertir, lo que les había comentado, en bicarbonato de hidrógeno, y por mi anhidrasa carbónica lo va a tratar de compensar mi vía respiratoria. Entonces son mis dos sistemas siempre importantes. Y existe un tercer sistema importante, y es el tampón del fosfato. El tampón del fosfato viene a ser más intracelular por las proteínas formadoras por el fosfato. Y
¿Importan mucho? No, porque estas van a tardar más días y no son adecuadas, no son en horas. Nosotros necesitamos el sistema de amortiguamiento que se dé en minutos o a horas. Entonces es mi tercer sistema de tampón, pero que nosotros normalmente no cuantificamos, no se puede realizar por fórmulas, etc. Solamente toma en cuenta la vía metabólica y la vía respiratoria. Primero. Ahora, algo que es importante es el modelo de Henderson-Hasselbalch. Henderson primero fue el primero en describir qué es el pH, ¿no? Lo que nos describe el pH y lo que es la anhidrasa carbónica a nivel celular. Y Hasselbalch ya también es el que nos describe qué es el pH. El pH es la constante logarítmica, que es directamente proporcional a mi bicarbonato e inversamente proporcional al PCO2. Gracias a ellos dos, a Henderson y a Hasselbalch, se da lo que es el pH, ¿no? ¿Qué cosa es el pH a nivel celular? Y mediante esto sabemos los tampones y cuánto es mi pH. Entonces, al ser una constante logarítmica, mi pH normalmente en sangre tiene que ser 7.35 a 7.45. Yo accedo a 7.45, simplemente yo lo llamo que estoy en paciente en una alcalemia, y menos de 7.35 probablemente esté en una acidemia. Lo que les había comentado, la parte del tampón respiratorio. Lo mismo mi sistema renal en horas. A nivel renal, ¿dónde va a actuar más que todo este tampón? A nivel del túbulo proximal, que ya sabemos que hay una célula, las células principales a nivel del túbulo proximal, y eso va a ser el encargado de integrar lo que es el bicarbonato junto con hidrogeniones. Ahora, algo que es importante es cómo yo tomo la muestra de sangre de un paciente para saber sus gases arteriales. Entonces, normalmente, como les he comentado en práctica, los gases arteriales siempre es tomado por nosotros. Entonces, netamente este examen es tomado por nosotros, analizado por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que realizar la toma de muestra de los gases arteriales. Entonces, para nosotros, antes de tomar un gas arterial, primero lo que tengo que buscar es una arteria, ¿no? En este caso, la más común como imagen va a ser la arteria radial o la arteria orbital. Para eso yo previamente le puedo realizar un test de Allen a mi paciente para ver si hay un flujo o una palidez en el brazo del paciente, pero no siempre se da, ¿no? Porque cuando ya son pacientes crónicos, es posible que nos toman un tiempo el test de Allen. Entonces buscamos una arteria, en este caso puede ser la arteria radial, que es la más frecuente, vamos a ver cuánto de frecuencia, y el que lo toma siempre va a ser el interno. El interno va a ser la mayoría de veces que toman, o en este caso el residente, o nosotros los médicos, ¿no? El asistente. Entonces, nosotros tomamos la muestra de gases arteriales, siempre tiene que ser la sangre arterial. Para que nosotros tomemos, entonces necesitamos tomar el pulso de la arteria. Nosotros sabemos que la arteria va a tener una mayor pared, ¿no? Un mayor grosor de la pared arterial, y de esa manera se toma esta, ¿no? Tiene que ser sangre netamente arterial porque va a reflejar lo que es la presión de oxígeno y la presión de PCO2. Y vamos a ver actualmente, ahora en un MAGA, que no solamente nos dice los electrolitos, nos informa bastante. Incluso solamente lectura de gases arteriales es netamente un diplomado de 8 meses. Entonces es bien complejo la lectura de gases arteriales. Una más, realmente. Entonces, como les decía, hay diferentes partes para tomar lo que son la muestra de gases arteriales. Uno puede ser la arteria radial, que es la más utilizada, un 80%, pero no siempre. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, chocado con shock hipovolémico, donde va a estar hipoperfundido, entonces probablemente en ese paciente ya voy a utilizar mi arteria braquial, que está en la cara interna del brazo, o en muchas ocasiones voy a tener mi arteria femoral. Entonces puedo utilizar un ratito mi arteria femoral. Entonces, obviamente nos da más seguridad. Algo que también es importante es que las jeringas de AGA son jeringas especiales. La mayoría, supongo, en sus rotaciones ya han visto cómo toma el interno o el médico sus gases arteriales. Son unas jeringas que vienen bien taponadas, ya vienen hasta con la aguja bien enroscada, y la jeringa tiene un polvillo adentro. Esa es la heparina de litio. Entonces, apenas tú tomas, como la arteria va a subir el émbolo, inmediatamente